Ok, entonces decíamos, el surgimiento del derecho es a partir de estos principios. Por eso el surgimiento del derecho también es identificado como parte del derecho natural, parte del derecho natural. ¿Podríamos entender el derecho sin principios como la equidad? Todos somos iguales. ¿Y de dónde surge esto? De la naturaleza. Algunos habremos nacido en, no sé, en un lugar X con todas las comodidades. Otros habremos nacido con todas las deficiencias y todas las carencias. Pero hay rasgos que son comunes y es que todos nacimos. Y al momento de nacer ya tenemos una vida y esa vida debe ser respetada. ¿Ok? Ya lo veremos. Es un fenómeno kantiano. Es una proyección. ¿Qué derechos tengo? Tengo los derechos que reconozco en el otro, que yo reconozco. ¿Y cómo los reconozco? A través de mi propia naturaleza. Pregunta, ¿en la Constitución se protege a la vida? No, no. Y es más, la cuestión de la vida la dejan para los estados. Cada estado determinará, bien. Esperemos que a nadie se le ocurra por ahí instaurar una pena de muerte. ¿Y entonces qué significa? Significa que la vida, siendo posiblemente, hay dos derechos que se considera que debieran ser absolutos. Uno es la vida y el otro, la libertad. Vida y libertad. Cuando llegan ustedes a La Habana, saliendo del aeropuerto, hay una barda gigantesca que dice libertad o muerte. ¿Cuál derecho creen que sea más importante para ellos? La libertad. Pero en fin, de ahí es de donde empieza a surgir. De ahí surgen estos principios que realmente lo que estamos haciendo es interpretar hechos de la naturaleza y después tratar de proyectarlos hacia el ser humano. ¿Cuál es la finalidad del derecho? Pregunto, ¿cuál es la finalidad del derecho? ¿Para qué quieren ustedes el derecho? Regular las relaciones en la sociedad en que vivimos. Pero eso puede ser a través de la religión, pueden ser normas de etiqueta, puede ser la moral. ¿Para regular la vida y la Sí, libertad de las personas? pero es coercitivo el derecho, o sea, es perfecto, se vuelve perfecto cuando es sancionable. Ok, licenciada Rodríguez, me decía, perdóname. Perdón, precisamente para regular la vida y la libertad de las personas, que son los derechos con los que se supone, bueno, los derechos esenciales de las personas. Ok. Sí, parece que la coercitividad, mencionaba el licenciado Padilla, parece que la coercitividad es la característica del derecho. Y quisiera dejarlo en estos momentos a nivel del parece. Algunos tratadistas, entre ellos Hart, Herbert Lionel Adolphus Hart, en un libro que se llama El concepto de derecho, The Concept of Law, él dice, no, obedezco el derecho para evitarme problemas, y entonces obedezco a mi conveniencia. Pensemos en esto. Voy a poner un juicio donde nosotros representamos a una parte, ¿ok?
Nuestro contrario hay una sentencia que nos favorece. Nuestro contrario puede destruir nuestra sentencia y voltearla completamente si obtiene una copia. Llega y le dice al juez, solicito copias, es más, copias simples de esto. Y el juez encuentra una norma que dice, si considera que se puede poner en riesgo a la sociedad, no dé documentos. Y el juez le dice, oye, considero que esto pone en riesgo a la sociedad, no te doy copias. ¿Qué diríamos nosotros? Estado de indefensión. No, al Oh, contrario. ya. A Qué nosotros bueno nos que no le dieron favorece. copias. Sí, No, al digo, otro le para el están que no negando se... las copias y a nosotros nos Qué, favorece. Sí. qué Pues bueno, se porque tiene así que ya no... cumplir. La ley se cumple. Dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Te amuelas, no te dan nada. Y si nos vamos del otro lado, a Es nosotros nos negaron injusto. la copia, juez injusto, norma injusta, violentadora de derechos humanos. Es decir, ¿a qué voy con todo esto? A que volvería a preguntarles, ¿para qué quieren el derecho? Les voy a centrar en 2 puntos para entendernos. El derecho puede ser apreciado como un sistema de soluciones o como un sistema que suministra justicia. ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, a mí me gusta la segunda, la de administrar justicia. Digo, quizá porque por mi formación judicialista, pero también me gustan un par de autores. Uno de ellos ya lo refirió usted, John Finnis, ¿no? Que define a los derechos o al derecho en general como todo aquello que nos permite realizar cualquier plan de vida. Y del otro lado también tenemos a un autor teórico italiano crítico, que es Luigi Ferrajoli, que es el particular al que yo me adscribo, en el que sostiene que bueno, el derecho es precisamente esa garantía que nos permite, a su vez, garantizar otros derechos fundamentales, ¿no? Es cuanto. Ok, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, pudiera ser una de estas perspectivas. Pero ¿alguien piensa en que sea un sistema de soluciones? Les voy a poner Y un yo ejemplo. pienso que es un sistema de soluciones. Es que no todo, o sea, el derecho imparte soluciones, a lo mejor equilibradas, pero es que no todas son justas, dependiendo del punto de vista. Hay que, o sea, la definición de justicia es muy complicada. Y entonces, son 2 posturas. Y perdón, aquí sí quisiera ser muy tajante porque a pesar de que alguien ha tratado de establecer posturas que les llama dualistas, donde dice es que el derecho debe existir y por lo tanto debe ser justo. Este es un problema y es un verdadero problema. Les acabo de plantear un caso que a pesar de que es muy simplista, nos permite establecer qué queremos y entonces queremos de acuerdo a nuestros intereses. Pero la pregunta sigue siendo la misma, y entonces, ¿para qué queremos el derecho? Es un sistema que da soluciones. Les voy a poner un caso. Le reclaman al pobre de Juan, espero que no haya aquí ningún Juan, Juan va a ser nuestro cliente de mucho tiempo. Le reclaman al pobre de Juan el reconocimiento de la paternidad de un hijo. Juan no tuvo nada que ver con este hijo, pero lo que sí tiene es un pavor terrible a médicos, a jeringas, a todo lo que pueda representar medicina. El juez le dice, Juan, te presentas y te haces los estudios, bajo apercibimiento de que si no lo haces voy a declarar que es cierto lo que dice tu contraparte. Un apercibimiento 100% legal, 100% constitucional. Juan no se presenta y el juez hace efectivo el apercibimiento y lo declara padre. No es el padre. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿cuál es la perspectiva que tienen respecto del derecho? Recuerden que estamos hablando apenas del nacimiento del derecho y principios. Pero ¿cuál es la perspectiva?
La perspectiva es un sistema de soluciones. Claro, el juez está dando una solución a una problemática. No te presentas, no te presentes. Voy a dar por cierto. Aquí está la solución. La pregunta, ¿es justa? Podemos optar por una situación ecléctica o por una teoría ecléctica que sea en ambas. En este caso que pone de Juan, yo creo que depende del ojo con que se mire, porque para la mamá que está reclamando la paternidad, pues termina siendo un sistema de justicia o de administración de justicia, porque para ella es injusto que no le dé pensión, que no se haga responsable. Pero para Juan va a ser buscar una solución a cómo, si él no es el padre, pues decir que no lo es. Ok, bien. Pero ya vincularon a Juan. Ya le dijeron, eres el padre y por lo tanto pagas pensión alimenticia. Pero Sí, no es claro, el padre. a él le tocará buscar una solución y entonces el derecho se va a convertir en un sistema de soluciones para él. ¿Y entonces la decisión es justa? Ahí ya entramos al tema de justicia que veíamos en el propedéutico. Dependerá el ojo con que se mire y la teoría en la cual nos basemos para saber si es justo o no. ¿Y qué teoría les gusta? Es decir, lo que tenemos aquí es un planteamiento que no me respondan si consideran adecuado. Pero este planteamiento nos permite ver si nuestras tendencias son de corte positivista o de corte justnaturalista. Si lo que buscamos es un sistema de justicia, entonces parece que la norma se debe apegar a estos modelos de justicia, pero efectivamente tenemos cerca de 150 teorías acerca de qué es la justicia. 150 teorías acerca de qué es la justicia. Rodolfo Vázquez escribió hace un año un libro que se llama Teorías Contemporáneas de la Justicia. Ahí se llama. Y en este libro habla de N cantidad de teorías. N cantidad de teorías. Desde las teorías monistas, ¿qué es justo? Lo que yo considero que es justo. Llega un niño con su papá, un niño de 5 años, llega con su papá y le dice, oye, mi primo Juanito está tomando mis juguetes. El papá le dice, déjalo, está de visita, al ratito se va y ya te quedas tú con tus juguetes. El niño se da la vuelta y dice, esto es injusto. Injusto. Nosotros llevamos 2500 años de un desarrollo formal del derecho y no sabemos qué es la justicia. Y este ingrato de 5 años ya dijo, es injusto, ya conoce qué es la justicia. Llenamos un estadio, llenamos el aula forense, ven y aquí explícanos qué es la justicia. ¿Y qué nos va a decir qué es la justicia? Que él tenga sus cosas y el otro no. Y esto es la justicia. Carlos Santiago Nino dice que la justicia es como dar un manotazo en una mesa. Sí, que se haga justicia sobre las mulas de mi compadre, no sobre las mías. Eso no es justo. Entonces, la justicia es una perspectiva individual. Hans Kelsen, en su libro de Teoría Pura del Derecho, dice, es una teoría pura porque el derecho no requiere factores externos. Y la justicia es de corte moralista y por lo tanto externa al derecho. El derecho no tiene nada que ver con la justicia. La justicia no pertenece al derecho, sino a la filosofía del derecho. Y entonces las decisiones a partir del positivismo que defiende Hans Kelsen, las decisiones no son justas, van a tomar otro nombre. Las decisiones son legales. Y entonces tenemos la legalidad contra la justicia. 7 de calificación para todos y nos vemos hasta fin del semestre. ¿Justo o injusto? Injusto. ¿Por qué? Mejor diga 10. Ok. 10 para todos y nos vemos hasta, bueno, otro día. ¿Justo o injusto? Justo 10. ¿Injusto? ¿Por qué justo? No sé. No sé. Éntrenle al debate, entren a la discusión. No, es ineficiente, o sea, no, pues no venimos a eso.
Pero Yo al creo que final es lo que van a ahí hacer ya entra ustedes. Es más, les digo que la sesión está grabada. Se las voy a poner los últimos días de nuestro curso y alguien me va a decir, oiga, pero ¿cómo un 7? Yo merezco 10. Sí, yo Y creo les que voy ahí a entra decir, a ver, el espérenme, propósito. ¿aprendió algo de esto? Sí, de eso veníamos. El propósito de cada quien, el que venga a aprender y a obtener conocimiento va a decir que es injusto, el que quiera obtener el diploma y salir del problema va a decir que es justo. O sea, ahí va a depender de la óptica. Claro, licenciado Cepeda, y nos acaba de arrojar a todos la luz. Efectivamente, este es el problema de la justicia. Cada quien va a tener una perspectiva diferente. Cada quien va a tener una perspectiva diferente. Por lo tanto, no tenemos una idea que pudiéramos aplicar como general acerca de la justicia. Por lo tanto, la justicia queda fuera del derecho y se aplica en la filosofía. Bien. ¿De qué depende la justicia? La justicia depende entonces de factores morales y de factores éticos. Vamos a quitarnos un poquito de derecho. Vamos a llegar en nuestro vehículo. Traemos un, ¿qué les parece? Algo un poquito ostentoso. Traemos un Ferrari. Vamos en nuestro Ferrari, llegamos en estas hermosas calles de Querétaro, nos paramos en una esquina y llega un niño con una pelotita vestido y además maquillado como payasito y nos pide una moneda. ¿Es justo darle una moneda? Ok, va a depender de cada quien. Va a depender de cada quien. Algunos van a decir, no, se tiene que esforzar porque yo me esforcé para llegar. Perfecto. Otros van a decir, Dios me ha bendecido con un Ferrari y no sé cuántas cosas, le voy a dar una moneda. ¿Qué implica esto? Que cuando hablamos de justicia, realmente vamos a estar hablando de valores morales y éticos. Pero esto no es ajeno al derecho. ¿Cómo es que llegamos a la propuesta de los principios generales del derecho? ¿Cómo es que llegamos primero a la protección de la vida? La protección de la vida implica reconocer y asignar un valor moral a algo diciendo es un ser humano. ¿De qué depende que alguien sea un ser humano? Ya lo veremos cuando platiquemos de persona. Y les voy a mostrar un texto de Robert Alexis, donde él analiza una serie de televisión, Star Trek. No sé si la hayan visto, muy vieja. Star Trek. Bueno, en Star Trek, en esta nave, hay dos personajes. Uno es Vulcano, un ser de otro mundo, y el otro se llama Data. Es un robot. Ambos tienen forma humana. La pregunta es, ¿les concedemos derechos humanos? Y Robert Alexi va a tener que responder esto, pero no lo va a responder desde el ángulo de las normas, sino desde el ángulo de los principios de derecho. Esto es interesante. Pero bueno, vamos a regresarnos con el nacimiento de este derecho. Cuando empieza el ser humano, decíamos, dice, nacen todos libres e iguales. Lo que hacemos es apreciar una cierta perspectiva, pero entonces tendremos que empezar a generar otro tipo de ideas. Ya nos mencionaba su compañero una de ellas, el camino bueno. ¿Y qué es bueno? ¿Qué es bueno? ¿Han visto imágenes de María, la Virgen María, con el cuerpo de Jesús en sus piernas? Hay dos imágenes que desde mi punto de vista son muy representativas de esto. Una de ellas se encuentra en la iglesia de San Marcello al Corso, en Italia, en Roma, donde está la Virgen, es una escultura policromática. Está la Virgen volteando al cielo, como reclamando, diciendo, oye, ¿qué le hiciste a mi hijo? Y la segunda es la Virgen de la Piedad de Miguel Ángel, que se encuentra en la iglesia del Vaticano. Y ahí pueden ver el rostro de la Virgen, los invito a que las vean. Pueden ver el rostro de la Virgen seria, no está reclamando, tiene un rostro sereno, como diciendo, pues ya cumplí la misión que me diste, ya cumplí la misión que me encomendaste. Estamos hablando de la misma situación bajo dos interpretaciones diferentes.
dos interpretaciones completamente diferentes. ¿A qué voy con esto? Cuando estamos hablando de la interpretación del derecho natural, esta interpretación va a pasar por parámetros humanos. ¿Cómo podría yo decir cuál de estas dos posturas, de estas dos esculturas de la Virgen, cuál es la adecuada? Bien, déjenme ponerles un caso tétrico. Sucede que cada uno de nosotros tenemos un hijo. Y de repente nos dicen, oye, después de realizar muchos estudios, vimos que tu hijo tiene la solución para esta pandemia, para que deje de morir mucha gente. Y nos lo necesitamos llevar. Vamos a privarlo de la vida, vamos a cortarlo en pedazos y vamos a mandar una de estas partes a cada centro de investigación para que se apuren con esto y deje de morir tanta gente. ¿Qué postura tendrían? La primera, que es conocida como dolorosa, donde están reclamando por qué Dios, o la segunda, con toda serenidad, diciendo, bueno, estoy cumpliendo una misión. No me contesten, es una pregunta bastante difícil. Pero piensen en esto, la solución que ustedes pudieran tomar, ¿a partir de qué la tomarían? Yo les digo, de parámetros morales y éticos. Lo último que va a pasar por su mente es el derecho. Es que la protección de la... No, aquí no tiene nada que ver la protección de la vida, ¿no? La interpretación que se realiza de estos principios siempre pasa por parámetros morales y éticos, siempre. Y dice Finis, la función del derecho, entonces, perdón, del ser humano es interpretar y generar reglas de derecho natural. Uno de nuestros maestros, grandes maestros que tenemos en la facultad, supongo que lo llegaron a conocer, el doctor Carlos Rojano, José Carlos Rojano. Él en su tesis doctoral defendió algo, él es naturalista, y dice, sí, la función del ser humano es interpretar los hechos de la naturaleza, obtener ese resultado y después positivarlo. Esto nos permitiría aducir por qué tenemos algunas leyes que protegen la vida. Pero ¿cómo? Vámonos a una escena de la selva y vemos a un cocodrilo atacando a un simio. Y lo va a matar y se lo va a comer. ¿Cuál protección de la vida? Una persona se le queda viendo a un león y como él es, esta persona es vegetariana y trata bien a los animales, dice, no, pues no, el león a mí nunca me va a atacar. Resultado, el león lo ataca, se lo come, punto. ¿Qué pasó? Parámetros morales deficientes. Tenemos parámetros morales. Bien. Llegamos a Roma. En Roma se toman estos parámetros morales, pero se empiezan a positivar. Y esta positivación es la que va a dar margen al nacimiento del derecho clásico romano, al digesto. Ahora se acordarán qué es el derecho. ¿Todavía no? Ya empiezan a decir qué es el derecho. Ok, ¿qué diferencia hay entre este derecho y el derecho, el directum? ¿Qué diferencia hay con ius? Ius pertenece al sistema naturalista. Ius es identificado como la solidaridad, como la ayuda, como la misericordia. Fíjense que son principios generales. Estos principios van a ser interpretados en Roma y van a decir, no puedes dañar a nadie. Pero eso es diferente, es una perspectiva diferente. No puedes dañar a nadie a aquello de debemos ser misericordiosos y debemos ayudar. Ese ius, pero ius ya se quedó. Y entonces ius, como lo mencionaba nuestra compañera, ius se va a identificar ahora con lo justo o con la justicia, es decir, parámetros morales y éticos.
en tanto que directum se va a identificar con el derecho. Ojo, porque estamos hablando aquí del derecho romano. No estamos hablando aquí del common law. Estamos hablando del derecho romano, derecho continental, romano germánico, romano católico, romano eclesiástico, romano. El derecho romano entonces empieza positivando estas reglas, ¿se dan cuenta? Ius se queda atrás. Cuando hablamos de ius, estoy hablando de mis valores. ¿Es justo que a una persona se le deje sin medicamentos? Yo no sé si lo diga la ley o no. Lo que sí sé es que si hay los medicamentos, es justo que se le proporcionen. ¿Me explico? Valores morales. ¿Es justo que nos vayamos al Vaticano a ver la obra de Miguel Ángel? Para que vean que es cierto lo que les digo de que la cara es muy seria. ¿Es justo eso? Claro, si nos preguntan a nosotros, pero por supuesto que es justo. Pero si vamos a la rectoría y le decimos, oiga, necesitamos $1,000,000 para irnos a Italia, al Vaticano, nos van a decir es injusto, porque hay otras necesidades que estar atendiendo. Ah, pero tengo un reglamento de movilidad. Y ese reglamento de movilidad dice, si todo el grupo se pone de acuerdo, se va. Y la universidad tiene la obligación de apoyarlos. Y entonces nos salimos de parámetros de justicia y nos vamos a parámetros de derecho, parámetros de legalidad. Me explico en este paso que se da en la creación de las normas, de lo que es ius a lo que es el derecho directum. Y empezamos a generar reglas. Y estas reglas empiezan con las pandectas en el digestum. Soy claro hasta aquí. Adelante, licenciado Carlos. Gracias, maestro. Muy interesante. Incluso, si no mal recuerdo, el doctor Rolando Tamayo nos ha insistido mucho ahí en la facultad que cuando él analiza el derecho romano, si el derecho es o no una ciencia, y hacía una analogía muy interesante con los griegos, ¿no? De si los griegos habían sido una civilización como lo fueron, una gran civilización, ¿por qué no tienen ese desarrollo jurídico que sí tuvo Roma? Y en este libro donde habla precisamente del razonamiento jurídico de Tales de Mileto, es donde analiza, ¿no?, que los romanos fueron extractando los principios de las situaciones en concretos y va deduciendo esos principios, ¿no? Principios que se van aplicando y va generando lo que es la ciencia del derecho. Y bueno, pero como toda obra humana, a propósito de todos estos ejemplos que se están poniendo sobre la mesa, pues hoy tenía lo que usted comentaba de Tarufo, ¿no? Hemos llegado al absurdo, al menos lo digo desde la perspectiva del Poder Judicial, que pues hoy tenemos una verdad procesal, una verdad legal, entonces tenemos una verdad verdadera. ¿Cuál va a ser el punto entonces para llegar a la justicia? Pues sí, una solución, una administración de justicia, pero todo esto pasa por el tamiz de la verdad y pues sí, Cicerón sí es la adecuación del intelecto y la realidad, pero pues es un gran problema, ¿no? O sea, el problema de la verdad jurídica, y me preocupa que pues al menos yo no lo he encontrado, cuál sea el concepto, y a veces como secretario de Estudio y Cuenta me parece que pues no soy del todo acertado, ¿no? O sea, dicto mis sentencias conforme a lo que tengo en el expediente, a lo que está probado y acreditado en autos, pero eso a veces implica sentenciar, pues, injusticias, ¿no? Sí, sí, la primera parte, efectivamente, el doctor Tamayo, en este libro, Tales contra el Mundo, se llama, Tales contra el Mundo, sí habla acerca de todos los esfuerzos argumentativos que estuvo haciendo Tales de Mileto, y me parece que va a dar una respuesta en un segundo libro que se llama Publicistas Medievales, Publicistas Medievales. Ahí va a dar una respuesta acerca de, perdón, ¿por qué considera que el derecho se desarrolla en Roma, en el mundo latino? Ok, tal vez porque teníamos una sociedad griega no tan
no tan belicosa, y en cambio la sociedad romana era el Estados Unidos de aquella época, ¿no? Había que crecer, y por eso les decía que no se perdieran en torno a que estábamos hablando de derecho romano. El derecho romano va a tener varias etapas, pero una de ellas va a ser cuando se expande ya incluso a otros continentes, a este continente. Lo que tenemos es un derecho romano y es una maravilla. Es una maravilla que en la medida que nos sirve, cuando nos deja de servir, se convierte en una cosa terrible. Bien, ese es un primer punto. Y el segundo que menciona, créame que es uno de los más grandes problemas que encontramos en torno a la aplicación del derecho. La aplicación del derecho debe ser, dice, recordarán, 279 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, su homólogo en el Código Federal. Dice, a la parte actora le corresponde demostrar los hechos constitutivos de su acción. Hechos. Ya desde ahí tenemos un problema. Debe demostrar los hechos. Si nosotros analizamos algunos teóricos dentro de la teoría general de la prueba, nos vamos a encontrar que dicen que los hechos no se demuestran, se reconstruyen. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Traer circunstancias probatorias, modo, tiempo, lugar y personas que se dieron en ese momento y las tratamos de reproducir en la actualidad. Y ya depende de nuestra perspectiva. Voy otra vez con esta perspectiva del derecho, soluciones o justicia, porque dependiendo de esto, entonces le exigimos al testigo. Si se firmó un documento, ¿a qué hora se firmó? Como a las 10, 11 de la mañana. ¿Dónde se firmó? En el escritorio del notario. ¿En qué parte del escritorio? Cuando, si lo vemos desde el ángulo de la justicia, sabemos que nuestra memoria tiende a dejar algunos elementos fuera. Y entonces pensamos que si no es exacto, entonces no es un testigo válido. Pero cuando nos da una exactitud en su testimonio, nos vamos al otro lado. Es muy exacto, es sospechoso. Perspectivas de justicia. Es un problema. El problema de la verdad efectivamente parte desde su construcción. ¿Qué es la verdad? Dice con todo acierto, es una adecuación entre intelecto y realidad. Bien, debo decirle algo. La realidad es una condición epistemológica. Es una condición epistemológica, no es una condición objetiva. Objetivamente, únicamente, me regreso con Wittgenstein, únicamente podemos nombrar lo que conocemos. ¿Recuerdan? Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Lo que no conozco no lo puedo nombrar. Si no lo puedo nombrar, no es parte de mi realidad. Hoy podemos hablar del coronavirus. ¡Qué maravilla! Pero ¿sabían que ya teníamos coronavirus desde muchísimo antes? Yo no lo sabía. Cuando empieza todo esto, entonces me empiezo a enterar. ¿Qué pasa? Que ya es parte de mi mundo y ahora ya es parte de mi realidad. Pero aquellos que siguen pensando que se trata de una conspiración, que van a poner un chip y que esto no es parte de su realidad. La realidad no depende de lo que hay, sino de mi facultad para apreciar. Le recomendaría ahí lecturas, por ejemplo, Maurice Merleau-Ponty, que es una teoría de la percepción. Le recomendaría, él dice cómo percibimos desde nuestra naturaleza. Vygotsky dice, también tiene una teoría de las emociones, se llama su libro, donde él habla acerca de cómo percibo de acuerdo a mi estado mental. Es bien simple esto. Imaginen que salimos en la mañana, nos despertamos y lo primero un mensaje. Voy a ponernos a todos solteros, ¿ok? Para poder cuadrar el mensaje. Solteritos. Nos despertamos, lo primero que hacemos es checar Facebook, es una maravilla, eso lo primero, parece ya como un reflejo. Facebook, y viene el mensaje de la o él, la persona que nos encanta, y dice, oye, me gustas mucho, quiero platicar contigo, te invito a un café. Sale, felices todos. Tomamos nuestro vehículo, salimos a la calle, y entonces ya no es una aglomeración, es simplemente que todos tenemos necesidad de transportarnos. Ya no es un burro el que se nos atravesó, es alguien que tiene también necesidades. Y llegamos a clase, llegamos corriendo, 7 de la mañana, ¿me permite pasar? Oiga, vea la hora que es. No es un exagerado, son las reglas. Así es. Y llegamos a la cafetería y la señora de la cafetería, grito tendido, ajaja, qué curiosa. El mundo es color de rosa. Bien. Despertamos al otro, bueno, el peor, vemos a esta persona, nos invita a un café y vemos que somos compatibles 100%. Ya, estamos emocionados, estamos ilusionados. Al otro día despertamos temprano, abrimos Facebook, ese reflejo,
A ver qué mensaje viene, y viene un mensaje de esta misma persona que dice, ¿sabes qué? Eres una persona horrible, la verdad es que fue un error. No quiero volver a saber de ti, ni me veas ni me saludes. Gracias. Uy, y entonces hace un montón de frío. Y entonces tomamos el carro y es increíble que los cristales se estén empañando. Y llegamos, pero esta gente, ¿por qué no se levanta más temprano? Y se atraviesa uno y ahora sí es un verdadero animal. Y llegamos, ¿me permite pasar? Oiga, vea la hora. Bueno, ¿qué le pasa a este maestro exagerado? ¿Que no tiene vida? ¿No piensa en los demás? Y la señora de la cafetería empieza a gritar, bueno, que se calle, ya vio el tono de voz que... Es decir, la percepción y la construcción de la realidad depende de nuestros estados mentales. Y de ahí podemos continuar. Le recomendaría también a San Agustín, Confesiones, porque dice, todo el lenguaje es intención. Ojo con esto, todo lenguaje es intención. ¿Cómo construimos nuestra realidad? Yo les digo, con una intención. Y es un problema para el Poder Judicial. Cuando construye una sentencia, puede ser, y esto lo dejo como un mero ejercicio mental, puede ser que ya tenga una idea de la sentencia, o estoy construyendo desde cero, o como hacen algunos jueces, construyo primero el sí y veo si está justificado, después el no y veo si está justificado. ¿Cómo construyo esta sentencia? La verdad. Bien. Tarufo reconoce esto. También cerca de 360 teorías de la verdad. Hay una teoría que es de lo más mafufo, perdón por la palabra, que se llama teoría, ay Dios mío, teoría, es algo así como teoría galáctica, se me fue la palabra, de la verdad, porque dice que la verdad debe ser como un planeta y que puede estar circulando en medio de un sistema que esté en constante movimiento sin chocar nunca. Es decir, es una verdad que es irrebatible. Todo esto está perfecto. Verdad por correspondencia, verdad por correspondencia. ¿Se acuerdan Alfred Tarski? La nieve es blanca, sí, solo sí la nieve es blanca. El parámetro de verdad no está en lo que digo, sino en el objeto. Y después Karl Popper, verificación, es blanca, sí, pero ¿a qué tipo de blanco te refieres? Porque tenemos N cantidad de blancos, entonces vamos a ver a cuál te refieres y empiezo a verificar. Habermas, ¿qué es verdad? Lo que convenimos que es verdad. ¿Son las 9 de la mañana en punto? Sí. ¿Por qué? Porque así lo convenimos. Así nos pusimos de acuerdo. Y por último, nada más por mencionar algunas, John Stuart Mill. ¿Qué es verdad? Verdad es lo que nos conviene que sea verdad. Bien, Michele Tarufo toma todo esto en un libro que se llama Simplemente la Verdad. Si no lo he leído, se lo recomiendo mucho. Simplemente la Verdad es de Editorial Marcial Pons, donde se mete en este problema y le da esta solución, que en enunciados es muy simplista. ¿Qué es lo que buscamos? Simplemente la verdad. O sea, no le demos vueltas. Corresponde, verifica, conviene, utiliza. Es real, es inventada, es interpretada, es conceptual. No, 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 no. Es la verdad, nada más es la verdad. Cuando podemos comprender esto, entonces me parece que la tarea en el Poder Judicial tiende a simplificarse o bien tiende a hacerse más compleja. Simplemente la verdad. Cuando dice esto, me parece que hace alusión a una idea que tiene un filósofo mexicano que se llama Mauricio Buchot, que habla de las analogías. Y él dice, no es que todo sea o que nada sea, debemos tomar un punto intermedio. Y ese punto intermedio es la analogía. No la analogía como comparación, sino la analogía como sentido común. Y entonces dice que la construcción de la realidad debe partir del sentido común. Gran problema. Gran problema. Pero bueno, quedan unos segundos. Parto con la siguiente pregunta. ¿Qué es la ley? ¿Sale? Señores, los veo un momentito. Gracias.